Bueno, buenos días a todos y a todas, por supuesto. Hoy es lunes 28 de octubre, son las 11 de la mañana. En realidad no es la primera charla que doy hoy. Hace un rato di una que también va a salir en la web, que es de pelvis, aparato reproductor femenino y masculino. Y ahora venía con una propuesta para hablarles de abdomen. Abdomen es muy amplio, ¿no? Nosotros lo hemos dividido para facilitar su estudio y que nos dé el tiempo en varias clases, en paredes de abdomen y órganos supramesocolónicos, en órganos inframesocolónicos y en otra clase retroperitoneo, ¿sí? Ayer, dicho sea de paso, se votó acá en la Argentina, con lo cual tenía que votar en una escuela con un amigo y me subí en el auto y una escuela recontra cerca, ¿sí? Me subí en el auto de este amigo y vi que ponía, me llamó la atención lo que hacía, ponía el GPS, ¿no? Que en realidad, si ustedes se ponen a pensar, es algo muy habitual. ¿Qué cantidad de personas van del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y nada más y ponen el GPS? Como si se fuesen a perder, ¿no? Dije, la era tecnológica nos está jugando una mala pasada. ¿Por qué? Nos ayuda, claramente nos ayuda. De hecho, dicho sea de paso, ustedes están escuchándome, viéndome, prestando atención gracias a la tecnología, ¿no? Con muchos kilómetros de distancia. Pero además, si se mal utiliza puede ser perjudicial. ¿Y en qué sentido puede ser perjudicial? En no hacer funcionar a las neuronas. Al ver que una persona pone el GPS y encima le presta atención para ver cómo llega de la casa al trabajo, algo que hace 30 años, ¿sí? Pierde focos atencionales del camino, de todos los estímulos de los autos y las motos y las bicis y todo el entorno, ¿sí? Por mirar el GPS. Viendo eso, dije, ¿de qué manera le puedo sacar más provecho a esto? Y se me ocurrió hacer un mapa, ¿sí? Hacer un mapa, que es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos de trabajo a nuestra casa. Un mapa mental, empezar a pensar nosotros, cuando en realidad sale de manera automática. Y dije, analicemos el abdomen como un mapa. Tomemos la vascularización del abdomen y en base a cada arteria colateral, cada arteria terminal, cada rama de arterias colaterales, analicemos todos los órganos del abdomen. Dije, bueno, esto puede ser un arduo trabajo, porque en realidad estamos abarcando 3 clases en una. Entonces lo que vamos a hacer es abordar este esquema de presentación para los órganos más grandes, quizá no les digo más importantes porque todos son importantes, ¿sí? Pero sobre la mayor parte de los órganos abdominales, ¿sí? Vamos a dejar de lado paredes de abdomen y nos vamos a centralizar en la vascularización del abdomen, de los órganos abdominales y vamos a hablar de las funciones y algunos aspectos anatómicos importantes, ¿sí? Entonces, acá atrás pueden ver que está mi nombre en distintos colores, simplemente estaba probando a ver cuál se veía mejor, así que vamos a utilizar la menor cantidad de colores posible porque me parece que no se ve. Entonces, para hablar de la irrigación del abdomen nosotros tenemos que partir de un órgano, músculo tendinoso, que es el diafragma. Sin el diafragma nosotros no podríamos hablar de la irrigación abdominal porque no tendríamos división entre tórax y abdomen, ¿no? Entonces vamos a suponer, y para aprovechar esto que acabo de dibujar, que este subrayado de mi nombre es el diafragma. ¿Sí? Disculpen, me voy a poner un poco más cómodo, les voy a dar temporalmente la espalda, así para poder dibujar mejor. Bueno, entonces, esto es el diafragma. Aquí tenemos la aorta abdominal, que la aorta abdominal es una arteria que tiene ramas colaterales, la aorta descendente abdominal tiene ramas colaterales, hacia los laterales, hacia anterior y hacia posterior, ¿sí? La primera rama colateral que tiene la aorta abdominal es hacia los laterales y es una pequeña arteria que irriga la cara inferior del músculo diafragma, ¿sí? Entonces se va a llamar arteria diafragmática inferior. Pero esa arteria diafragmática inferior, también conocida como arteria frénica inferior, ahora vamos a poner solamente, y para que no se complejice mucho el dibujo, las iniciales, ¿sí?
Entonces, acá nos encontramos con la arteria frénica inferior, también conocida como diafragmática inferior. ¿Sí? ¿Se puede ver? Perfecto, se ve en el dibujo. Bien, esas arterias frénicas inferiores están dando la irrigación, por supuesto, del parte, obviamente, del músculo diafragma en su cara inferior. ¿Por qué digo parte? Porque no es que las arterias que nacen de la aorta irrigan exclusivamente a ese órgano. No, nacen algunas arterias, algunas ramas que irrigan, pero no necesariamente va a estar dada únicamente por eso. También tenemos las arterias pericardiofrénicas, ¿sí? Las frénicas superiores, que son ramas de la aorta torácica, descendente, en fin. Bueno, y acá nos encontramos con una arteria descendente que se llama arteria suprarrenal superior, también conocida como capsular superior. Entonces tenemos la arteria suprarrenal superior o arteria capsular superior, ¿sí? Lógicamente van a irrigar a la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, como todas las glándulas, están muy vascularizadas porque tienen que les tiene que llegar mucho componente sanguíneo y enviar mucho componente sanguíneo con las hormonas al resto del organismo, ¿sí? Si recordamos a la glándula suprarrenal, recordaremos que es una glándula localizada en el polo superior de ambos riñones, que tiene como función la síntesis y secreción de varias hormonas. Histológicamente se divide en la corteza y en la médula, y en la corteza vamos a tener la síntesis y liberación de glucocorticoides, cortisol, mineralocorticoides, aldosterona, ¿sí? Y los andrógenos. Y por otro lado, a nivel de la médula, con las catecolaminas, ¿sí? Adrenalina y noradrenalina. Fíjense si no tiene una función importante. Bueno, va a tener una muy rica vascularización. Una de esas arterias es la suprarrenal superior, ¿sí? Si recordamos, esa glándula suprarrenal va a estar localizada en hipocondrio izquierdo y en flanco derecho, ¿sí? Por una pequeña diferencia en cuanto a la altura de los riñones de ambos lados. Luego nos vamos a encontrar con la segunda rama colateral de la aorta abdominal, que en realidad es la primera rama hacia anterior, que es una arteria muy famosa, que todos conocemos, muy pequeña en cuanto a su longitud, de apenas unos 2 centímetros, que se llama tronco celíaco. El tronco celíaco es una arteria que da la vascularización de un montonazo de órganos, ¿sí? A partir de su trifurcación. Dentro de esos 3 vasos que emite el tronco celíaco, 2 de ellos apenas nacen tienen una curvatura, hacen como una hoz, ¿sí? ¿Recuerdan la hoz del cerebro? Que tenía como una forma de guadaña, la hoz del cerebelo. Bueno, estas arterias giran y hacen como si fuera una hoz. Ahora vamos a ver por qué es interesante esta forma, ¿sí? Una de esas arterias que hace la hoz es la arteria gástrica izquierda, ¿sí? Entonces acá vamos a dibujar a la arteria gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda también es conocida como arteria coronario-estomáquica. La gástrica izquierda también es conocida como arteria coronaria estomáquica. Hace una hoz y se dirige hacia por la curvatura menor del estómago para anastomosarse con otra arteria que se llama gástrica derecha, que viene de otro lado, que enseguida lo vamos a hacer. ¿Bien? Otra rama terminal del tronco celíaco es la hepática común, que también hace una hoz. Gira y se va hacia el hipocondrio derecho. Esa es la arteria hepática común. Ahora vamos a ver por qué estoy haciendo estas ramitas, ¿sí? Bien, entonces, esta de acá dijimos arteria hepática común. Importante eso, no es la arteria hepática propia, es la arteria hepática común. Bien,
Y por último, vamos a tener otra arteria que no tiene una hoz, pero también tiene una característica en cuanto a su trayecto, que es la tortuosidad. Esa es la arteria esplénica, que es la última arteria rama terminal del tronco celíaco. Y lógicamente, si se llama arteria esplénica, ¿hacia dónde iría? Hacia el vaso. Arteria esplénica. Entonces, repitamos. Ramas terminales del tronco celíaco. Gástrica izquierda, hepática común, ambas hacen una hoz, arteria esplénica que es tortuosa y transcurre por la cara superior, por el borde superior del páncreas. Bien, la hepática común, nos vamos hacia el hipocondrio derecho. La hepática común es una arteria que da como una rama descendente colateral que se llama gastroduodenal, que es esta de acá. Esta es la arteria gastroduodenal. Y luego, una vez que emite esa arteria descendente, la hepática común deja de llamarse hepática común para llamarse hepática propia. Y de esa arteria hepática propia, en la mayoría de los casos, da origen a esta arteria de acá, que se llama, si esta es la gástrica izquierda, esta ¿cómo se va a llamar? Gástrica derecha. ¿Sí? Gástrica izquierda, gástrica derecha, se anastomosan en la curvatura menor del estómago, dando ramitas hacia el cuerpo y el antro pilórico. La gástrica derecha también es conocida como arteria pilórica, justamente porque da ramitas que irrigan al píloro. Bien, después vamos a hacer un dibujo de este órgano, el estómago, con toda la vascularización para que no se arme mucho mamarracho aquí. Bien, hepática propia. Nos seguimos yendo hacia el hipocondrio izquierdo y vamos a ver que la hepática propia se divide en dos. Hepática propia izquierda, hepática propia derecha, y de la hepática propia derecha, de la hepática propia derecha está naciendo la arteria cística. La arteria cística, ¿se nota? Bien. Entonces, la arteria, vamos a hacer unos circuitos. La arteria hepática propia se divide en hepática propia izquierda, que va hacia el lóbulo izquierdo. Recordemos que el lóbulo izquierdo del hígado estaba localizado en el epigastrio, el lóbulo derecho, un gran lóbulo, en el hipocondrio derecho. ¿Y cómo estaba dividido el lóbulo izquierdo del derecho? Por un ligamento que está en el borde superior, en la cara superior del hígado, y que lo une a una pared, que es el diafragma. Ese ligamento se llama ligamento falciforme. ¿Sí? Hacia la izquierda el lóbulo izquierdo, hacia la derecha el lóbulo derecho, pero además al hígado se lo va a subdividir en 4 lóbulos. El lóbulo derecho, en la parte inferior, vamos a encontrarnos con el lóbulo caudado, ¿sí? Y el lóbulo cuadrado, el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. De esa manera, en vez de 2 lóbulos, podemos decir que tiene 3 lóbulos. Lóbulo caudado, 4 lóbulos. Lóbulo caudado, lóbulo cuadrado, más el derecho y el izquierdo. ¿Sí? Pero ustedes habrán escuchado en algún lado que el hígado tiene 8 lóbulos. Bueno, eso es la segmentación hepática. ¿Sí? Y la segmentación hepática está dada por una arteria que se llama, por una vena que se llama vena porta, que en un rato vamos a hacer un dibujito de la vena porta y vamos a ver que se divide y esa división va a ser 8 segmentos hepáticos. ¿Sí? En este momento vamos a nombrar a la arteria hepática propia porque la arteria hepática propia va a formar parte conjuntamente a la vena porta y al conducto hepático y o el colédoco, según la bibliografía de donde lo lean, va a formar parte de algo muy importante que es el pedículo hepático. Repito, la arteria hepática propia, la vena porta y el colédoco forman parte del pedículo hepático. O la arteria hepática propia, la vena porta y el conducto hepático forman parte del pedículo hepático. ¿Bien? No así la vena cava inferior. Bueno, entonces tenemos irrigada la vesícula biliar, órgano que se encarga de almacenar temporalmente a la bilis.
¿sí? O que está formada por ácidos biliares. Esa bilis que está sintetizada por el hígado. El hígado, y nos vamos a detener un segundito en el hígado, ¿sí? Los miro más de cerca. El hígado es la glándula más grande del organismo, ¿sí? Pesa alrededor de unos 2,5 kilos, dentro de los cuales el mayor porcentaje del peso está dado por la sangre que tiene en su interior. Ustedes saben que el hígado, que ya sabemos dónde está localizado, está recubierto de una cápsula que se llama cápsula de Gleason, que al distenderse el hígado por alguna cuestión, imaginemos una infección, una hepatitis, al distenderse genera dolor. Es decir, el hepatocito per se no duele. Lo que duele es la distensión de la cápsula del hígado. Se llama cápsula de Gleason. El hígado es un órgano que tiene como función la síntesis de bilis justamente para almacenarla a nivel de la vesícula biliar. Obviamente, no es que sintetiza bilis y la almacena en la vesícula biliar y que la usen cuando necesiten. No, sintetiza constantemente y yo con el desayuno que tuve de esta mañana, mi bilis está dirigiéndose hacia la segunda porción del duodeno para emulsificar a las grasas. ¿Sí? Que muchas grasas no comí esta mañana, pero bueno. A su vez, imagínense que yo hubiera desayunado 11:20, todavía no, que hubiera almorzado, todavía no, pero imaginemos que en el bar me están esperando con un pato a la naranja. Algo simple, algo tranquilo. Entonces, bajo y almuerzo un gran pato a la naranja, con mucha grasa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El hígado, que ya estaba sintetizando bilis, la manda hacia la segunda porción del duodeno, pero no da abasto. Ahí es donde se pone en juego la vesícula biliar, ¿sí? Que mediante una mínima contracción manda bilis a través del conducto cístico, ¿sí? Para llevar más ácidos biliares, más bilis, a la segunda porción del duodeno, ¿sí? ¿Cómo llega hasta ahí? A través del colédoco. Y ahora vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer otros dibujitos y vamos a dibujar las vías biliares. Entonces, nosotros tenemos el hígado, la vesícula biliar. ¿Bien? El hígado, a través del conducto hepático, lleva la bilis que sintetiza y se une al conducto cístico. Entonces, este es el conducto hepático y este es el conducto cístico. No arteria cística. La arteria cística irriga a la vesícula biliar. El conducto cístico saca la bilis de ella. Y a través del colédoco llevan la sangre, miren lo que digo, los ácidos biliares hacia la segunda porción del duodeno. ¿Bien? Aquí nos encontramos con el estómago. A ver, vamos a dibujar el duodeno aquí. Duodeno, primera, segunda porción, tercera porción, cuarta porción del duodeno. Vamos a ver si nos queda bien armado esto. Si no, volvemos a hacer otro. Aquí nos encontramos con el estómago, esa dilatación del tubo digestivo que finaliza en el píloro. ¿Sí? Vamos a suponer que esto está bien. Bien, ¿qué ocurre? Aquí nos vamos a encontrar con una glándula muy importante que se llama páncreas, ¿sí? Lo hago en línea punteada por detrás del estómago porque pasa justamente por detrás del estómago. Entonces, el colédoco. El colédoco es la parte de la vía biliar que drena la bilis en la segunda porción del duodeno. Es la porción vertical descendente del duodeno. ¿En dónde? En la cara interna de la segunda porción del duodeno. En una pequeña dilatación que se llama ampolla de Vater, ¿sí? O papila mayor. Que ahí adentro tiene un muy pequeño esfínter que se llama esfínter de Oddi. Bueno,
ahí drena conjuntamente con otro conducto sumamente importante, que es el que proviene del páncreas, que es el conducto pancreático principal o conducto de Wirsung. Entonces, el colédoco y el conducto de Wirsung drenan en la papila mayor o ampolla de Vater, ¿sí? También tenemos un conducto accesorio de Santorini que también drena en la papila menor, ahí al ladito, ¿sí? El colédoco está separado en 4 porciones. Una porción supraduodenal, otra que pasa por detrás del duodeno. Entonces, esta sería la primera porción supraduodenal. La segunda porción es la retroduodenal, porque pasa por detrás de la primera porción del duodeno. Otra porción que es la retropancreática, que pasa por detrás de la cabeza del páncreas, se une al conducto de Wirsung y drena en la segunda porción del duodeno, en la cuarta porción del colédoco, que se llama intraparietal. ¿Por qué intraparietal? Porque está dentro de la pared del duodeno. ¿De qué parte? De la cara interna de la segunda porción del duodeno. De esa manera llegó la bilis a la segunda porción del duodeno. ¿Para qué? Para emulsificar las grasas provenientes de ese pato a la naranja que comí. Bien, pero además necesité de la función del páncreas con su función exócrina, ¿sí? ¿Cuál es la función exócrina del páncreas? La función exócrina del páncreas, sabemos que es otra glándula, al igual que el hígado, pero en este caso es una glándula, es una glándula mixta, ¿sí? Que lo que hace es liberar el componente exócrino a la segunda porción del duodeno, que son las enzimas pancreáticas, y el contenido endócrino hacia la sangre, que es la insulina, única hormona hipoglucemiante del organismo, y el glucagón, entre otras, es una hormona hiperglucemiante. Bien, entonces, funciones del hígado, síntesis de ácidos biliares, además sintetiza hormonas, ¿sí? Metaboliza los alimentos, metaboliza fármacos, detoxifica, almacena glucógeno, una función muy importante del hígado, almacenar glucógeno, ¿sí? Bueno, en fin, entre otras. ¿Sabemos cómo está vascularizado? Perfecto. Bien, volvamos enseguida a ver si se ve bien, vamos a hacerlo con rojo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la arteria que transcurre por la curvatura menor del estómago y se anastomosa con otra arteria? Seguro que sí. Gástrica izquierda o arteria coronaria estomáquica, gástrica derecha o arteria pilórica. ¿Bien? La gástrica derecha y la gástrica izquierda mandan ramitas para irrigar al píloro, al antropilórico y al cuerpo del estómago. Pero no están sueltas. No están sueltas. ¿Qué tenemos entre la curvatura menor del estómago y el borde anterior del hígado? Tenemos un epiplón, una prolongación del peritoneo. El epiplón se llama epiplón menor, también conocido como aumento menor, también conocido como aumento gastrohepático. Curvatura menor del estómago, borde anterior del hígado. Es decir, por ahí, por ese aumento transcurren las arterias gástricas izquierda y derecha. Bien, ¿quién más irriga el estómago? Bueno, el estómago está irrigado en su curvatura mayor por una arteria descendente que se llama gastroepiploica izquierda, que se anastomosa con la gastroepiploica derecha. Entonces ya se está haciendo un mamarracho en este dibujo y vamos a volver al otro. Tenemos la gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, la gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal. Sigamos haciendo el mapa y nos encontramos con la gastroduodenal, que emite una ramita que se llama gastroepiploica derecha,
que se anastomosa con una rama de la esplénica que se llama gastroepiploica izquierda. De esa manera, aquí adentro nos encontramos con el estómago. Acá tenemos todas las ramitas que irrigan y todas las ramitas que irrigan. Esta es la gastroepiploica izquierda, y esta es la gastroepiploica derecha. ¿Vamos bien? ¿Tenemos todo irrigado el estómago? No. Nos falta irrigar el techo del estómago, el cardias, que al igual que el píloro es un esfínter, pero a diferencia del píloro es fisiológico, no anatómico. Y después tenemos también una ramita que me irriga al esófago inferior, que no forma parte del estómago, pero bueno, comparten. ¿Cuáles son esas ramas? La gástrica izquierda da una rama ascendente, la esplénica da una rama ascendente. Ambas se llaman cardioesófago-tuberositarias. No lo escribo acá, recuerden, solo con iniciales. Cardioesófago-tuberositarias. La cardioesófago-tuberositaria anterior es la rama de la gástrica derecha, mientras que la cardioesófago-tuberositaria posterior es la rama de la esplénica. Tenemos irrigado el estómago. Acá tenemos la esplénica. ¿Se acuerdan que la esplénica transcurría por el borde superior del páncreas? Bueno, la esplénica me da una rama que se llama cardioesófago-tuberositaria posterior y la gástrica izquierda la cardioesófago-tuberositaria anterior. ¿Sí? Cardias. Esófago inferior, tuberositaria, techo o fundus gástrico. Ahora sí tenemos irrigado todo el hígado, hepática propia. Toda la vesícula biliar, arteria cística. Todo el estómago, gástrica izquierda, rama del trofo celíaco. Gástrica derecha, rama de la hepática propia. Gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica. Gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal. Cardioesófago-tuberositaria anterior, rama de la gástrica izquierda. Cardioesófago-tuberositaria posterior, rama de la esplénica. Tenemos irrigado el estómago y por supuesto tenemos irrigado el vaso. ¿Por quién? Por la arteria esplénica. ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno, voy a hacer mención a algo que dije hace un rato, ¿sí? Y los vuelvo a mirar fijos, porque no lo puedo dibujar, que es la trascavidad de los epiplones. ¿Qué es la trascavidad de los epiplones? La trascavidad de los epiplones, y ahora vamos a ver por qué traigo esto a colación, es un espacio existente por detrás del estómago y por delante del páncreas. Es decir, que entre el estómago, que está por delante, y el páncreas por detrás, hay un pequeño espacio ahí. Espacio que permite la distensión del estómago cuando yo como ese pato a la naranja sin la compresión de los órganos vecinos. ¿Sí? Ese es el porqué de la existencia de la trascavidad de los epiplones. Pero la tenemos que conocer, no solo porque para saber que sirve para la distensión, sino que dentro de los límites de la trascavidad de los epiplones me está diciendo que hay un límite inferior. Y si hay un límite inferior, que no es una línea imaginaria, sino que realmente hay un límite estructural inferiormente, quiere decir que si yo tengo un sangrado en la cara posterior del estómago, la sangre va a caer hasta ahí. Y no va a caer hasta la parte más inferior del abdomen, hacia los fondos de saco, como vimos en la clase anterior. Si no importa, si no la vieron, sepan que puede caer hasta el fondo de saco. Es decir, que si yo tengo un sangrado en la cara posterior del estómago, la sangre va a quedar ahí, en la cara posterior del estómago, en la trascavidad de los epiplones. Yo tengo que saber que existe esta trascavidad para, si tengo una sospecha de una úlcera sangrante a nivel gástrica, poder buscar en ese sector. ¿Sí? Bien, y ahora vamos al por qué lo traigo a colación. La trascavidad de los epiplones está conformado por 4 lugares. El hiato de Winslow, que es la entrada, ¿sí? Desde la derecha
A ver, me pongo un poquito más alto, a ver si sube esto. Esto es lo más alto, ¿sí? Entonces, la trascavidad de los epiplones está conformada por el hiato de Winslow, que tenemos la entrada, cuyo límite anterior es el pedículo hepático, el límite posterior, yo les doy tiempo para que lo digan, la vena cava inferior, el límite superior de ese hiato, que es la puerta de entrada, es el lóbulo caudado, y el límite inferior es la primera porción del duodeno. Luego seguimos hacia la izquierda, hacia la izquierda, bien digo, y nos encontramos con el vestíbulo, ¿sí?, de la trascavidad. Y luego con el foramen bursae omentalis. El foramen bursae omentalis tiene como límite superior la hoz de la gástrica izquierda y como inferior la hoz de la hepática común. ¿Sí? La hoz de la gástrica izquierda y la hoz de la hepática común. Por eso les habían mencionado antes que tenemos la hoz. Y por último tenemos la trascavidad propiamente dicha, que es cuando ya nos metimos atrás del estómago. ¿Sí? Atrás del estómago. Bueno, atrás del estómago, ahí tenemos los límites siguientes. El límite anterior es la cara posterior del estómago. El límite posterior, cara anterior del páncreas. Dijimos que está en el medio. Límite superior, el diafragma. Límite inferior, el colon transverso. Límite superior izquierdo, el vaso. Y límite derecho, el foramen bursae omentalis. ¿Sí? Bien. Habiendo mencionado entonces la trascavidad de los epiplones, vamos a seguir con nuestro mapa arterial. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, ya finalizamos con casi todas las ramas de del tronco celíaco. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros también vimos al páncreas. Lo que no hablamos es de la irrigación del páncreas. Y el páncreas está irrigado por lo siguiente. Por una arteria, que es la rama de la gastroduodenal, que se llama pancreático duodenal superior. ¿Sí? Pancreático duodenal superior. Por supuesto, una arteria pancreático duodenal inferior. La pancreático duodenal inferior es rama de la mesentérica superior. ¿Sí? Ahora vamos a dibujar un páncreas. Y además está vascularizado por unas ramas de la arteria esplénica y la rama magna, pancreática magna de la esplénica, pancreática dorsal, rama de la esplénica, y propia de la cola del páncreas de la esplénica. Es decir, ¿cómo está irrigado el páncreas? ¿Cómo está irrigado el páncreas? ¿Sí? El páncreas está irrigado por la pancreático duodenal superior, rama de la gastroduodenal. Pancreático duodenal superior. ¿Sí? Pancreático duodenal inferior, que es una rama de la arteria mesentérica superior, que la vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Pancreático duodenal inferior. Estos dan ramos anteriores y ramos posteriores. ¿Sí? Vamos a imaginar lo siguiente. Imaginemos que cortamos, ¿sí?, que a este páncreas ¿se ve? ¿Qué es esto? Todos van a decir un pescado. Un pez, correcto. Ahora lo que estoy haciendo es mirando a ese pez de frente. ¿Sí? Y tengo a Nemo. Bueno, las arterias pancreático-duodenales superior e inferior me dan ramas hacia posterior y hacia anterior. Entonces, de esa manera tenemos
toda vascularizada la cabeza de este pez, es decir, la cabeza del páncreas. ¿Sí? Bien. La arteria esplénica, que transcurría por arriba, me da esos ramos que van a irrigar a el istmo, el cuerpo y la cola, por medio de la pancreática magna, pancreática, la cola del páncreas, y pancreática dorsal. De esa manera tenemos irrigado el páncreas. ¿Bien? Sigamos avanzando entonces. Ya ahora sí terminamos con todas las ramas de del tronco celíaco. Ahí está. Bueno. Entonces, sigamos con la aorta. Acá nos vamos a encontrar con un dato muy interesante. Si yo dibujo realmente las medidas como tendría que ser en la aorta normal, sería imposible porque se mezclaría todo, sería realmente confuso para ustedes, ¿sí? Entonces, yo voy a hacerlo un poquito más abajo de lo habitual, al origen de otra rama colateral de la aorta, que es la capsular media o suprarrenal media y la mesentérica superior, ¿sí? Vamos a dibujar así. Acá tenemos la capsular media y acá tenemos la mesentérica inferior. Entonces, para seguir una línea, acá vamos a tener primera rama colateral, rama colateral. Seguimos con la aorta, otra ramita colateral que es el tronco celíaco. Seguimos con la aorta y me encuentro con esta de acá, que es otra ramita colateral, que es la capsular media. Seguimos con la aorta y me encuentro con la mesentérica superior. A ver, me acerco. Sí, se ve perfecto. Bueno, va a quedar bueno, va a quedar bueno. Entonces, arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior ya dijimos que me da una ramita que se llama pancreático duodenal inferior. Listo. La arteria mesentérica superior, perdón, esta dijimos cuál era, capsular media o suprarrenal media, que va a la glándula suprarrenal, conjuntamente con esta. Bien, la mesentérica superior se dirige desde la cara anterior de la aorta hacia la derecha y hacia inferior, oblicuamente, hacia abajo y hacia la derecha. Y me va a dar ramas hacia la derecha y otras hacia arriba que se llaman cólica, vamos a seguirlo por acá, cólica superior, cólica media, me da ramas hacia la derecha, que se llaman yeyuno-iliares, ahora le voy a poner las referencias a todo, y me da la rama terminal, que esa rama terminal tiene un nombre largo y ahora vamos a ver por qué. Estas ramas chiquititas hacia la izquierda irrigan al resto del intestino delgado. Digo resto, pero en realidad no les hablé del duodeno. Bien, ahora vamos a hacer un parate. Esas se llaman ramas yeyuno-iliares. Yeyuno e ilion. ¿Correcto? Perfecto. Esta de acá se llama tronco ilio biseco apendículo cólico, también conocido como tronco ilio cólico. Repito, ilio biseco apendículo cólico, un nombre largo. Ilio biseco apendículo cólico. Tronco ilio cólico. Es lo mismo. Por supuesto me está diciendo que va a irrigar al ilion terminal, una ramita para el ilion terminal. Me está diciendo que está irrigando al ciego con dos ramas, una anterior y una posterior, biseco. Me está diciendo que está irrigando al apéndice, apendículo. Y me está diciendo que irriga al colon ascendente, cólica inferior. ¿Sí? Que es el tronco del ilio cólico. Bien. Esta cólica media se anastomosa con la cólica inferior.
y la cólica media a su vez se anastomosa con la cólica superior. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a hacer un apartado y vamos a dibujar, como dibujamos en el páncreas, en el estómago y en el hígado, toda la parte de irrigación intestinal aparte para que no se confundan. Yeyuno ilion, intestino delgado, está irrigado. ¿Qué pasa con el duodeno? Bueno, el duodeno no lo describí, pero cuando hablamos de la pancreático duodenal superior y de la pancreático duodenal inferior, ¿a quién creen que irriga? Al páncreas y al duodeno. Ya tenemos irrigado duodeno, yeyuno, ilion. Apéndice, ciego, colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar al colon. Ahí está. Vamos a dibujar el colon transverso, colon descendente, colon ascendente, válvula, a ver si se ve, sí, perfecto, válvula iliocecal, ciego, apéndice. Y acá tengo todas las asas yeyuno-iliares. ¿Bien? Entonces, tenemos la arteria mesentérica superior, que previamente acá arriba me dejó a la pancreático duodenal inferior. La arteria mesentérica superior me da una ramita así, que se llama cólica superior, luego la cólica media y continúa hacia abajo con el tronco iliobiseco apendículo cólico. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto se anastomosa acá, esto se anastomosa acá y esto continúa para ahí. Me da ramitos, entonces, en todos estos sentidos. ¿Es importante conocer esto? Claro que sí. Porque si yo tengo una obstrucción, supongamos, en la cólica izquierda, puede no ocurrir nada. Porque la parte del intestino irrigada por la cólica media también está irrigada por la cólica inferior y por la superior. ¿Sí? Eso es importante. Y esto que dibujé acá, que todavía no lo terminé de decir del todo, es más importante aún, porque es lo que comunica la mesentérica superior con ramitas de la mesentérica inferior, que enseguida las vamos a ver. ¿Sí? Entonces, volvamos de nuevo a la aorta para seguir un orden descendente de las ramas colaterales. Y nos vamos a encontrar con todas las ramas de la mesentérica superior ya dichas. ¿Qué viene después de la arteria mesentérica superior? Las arterias renales. Entonces sigamos por aquí y ahora se va a armar un choclo. Acá tengo el origen de las arterias renales, hacia un lado y hacia el otro. ¿Bien? Seguimos descendiendo. Ahora lo voy a pintar con rojo también, no se preocupen. Y después de las arterias renales me voy a encontrar con la mesentérica inferior. ¿Sí? Mesentérica inferior, arteria renal. La arteria renal tiene la característica de dar una rama superior que se llama capsular inferior. Y con eso terminamos de vascularizar la glándula suprarrenal. Capsular inferior, ¿sí? Capsular inferior o suprarrenal inferior. Y después me da varias ramitas para el riñón que van a formar todo un arco que va a irrigar al riñón desde todas sus caras, el polo superior, el polo inferior, el borde externo, y van a ingresar por la pelvis renal. ¿Vamos bien? Mientras descansan sus cabezas, vamos a pintar, ¿sí? Rama colateral, recuerden, a la aorta y a sus ramas colaterales pintamos, nada más. El resto de las ramitas están todas de negro. ¿Bien? Vamos bien. Yo si lo miro de lejos queda como bastante complejo, pero si lo miro de cerca va tomando forma. Bueno, sigamos. La arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior me está dando una rama que se llama cólica izquierda. Cólica izquierda. Y esa arteria cólica izquierda, recuerden lo siguiente. Fíjense todo lo que tenemos acá.
¿Ustedes creen que es viable que existan variantes anatómicas entre un cuerpo y el otro? Claro que sí, claro que sí. Entonces, podemos encontrar variantes anatómicas, ¿sí? Por ejemplo, que la cólica izquierda no exista y exista solamente sus ramas, que son la cólica superior y la cólica inferior, y que esas salgan directamente de la mesentérica inferior. O que exista la cólica izquierda y que de ahí nazca la cólica superior y la cólica inferior. ¿Bien? Entonces, no sean tan estrictos. Tenemos la cólica izquierda, que me da la cólica superior y la cólica inferior. Obviamente entre ellas hay comunicación, como pasaba del otro lado. Otra rama colateral es el tronco de las arterias sigmoideas, que van a irrigar al colon sigmoideo. ¿Sí? Es decir, que tengo irrigada la cólica superior, irriga colon transverso izquierdo, cólica inferior al colon descendente y el colon sigmoideo por el tronco de las sigmoideas. ¿Bien? ¿Cuál es la rama terminal? ¿Cuál es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior? La hemorroidal superior o rectal superior. Rectal superior. Entonces, rama terminal de la mesentérica superior, tronco ileocólico. Rama terminal de la mesentérica inferior, rectal superior o hemorroidal superior. Bien, miren lo que se generó acá. La misma conexión y ahí nos vamos a este dibujo en donde vamos a tener a la arteria mesentérica inferior que me va a dar la cólica superior y la inferior, ramas de la cólica media, que están conectadas entre sí. La cólica inferior que se conecta con el tronco de las sigmoideas. ¿Sí? Y por último, la rectal, bueno, se me hizo un poquito más larga, la rectal superior. De ese modo, tengo todo conectado el colon, el intestino grueso, el colon. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta conexión entre la cólica superior derecha y la cólica superior izquierda? Esto de acá se llama arco de Riolano. Arco de Riolano. ¿Sí? Arco de Riolano. Bien. Volvamos ahora, como para ya ir terminando las ramas colaterales de la arteria. No se asusten, falta todo lo venoso todavía, pero ya habiendo sabido esto, lo otro va a ser más sencillo. Sigamos. Y nos vamos a encontrar con otra rama colateral de las arterias de la aorta abdominal, que son muy chiquititas, se van de manera oblicua hacia abajo y hacia el costado, es una rama colateral de la cara lateral, y se llaman arterias gonadales. Acá, ¿qué es importante saber? Que la gonadal en la mujer se llama ovárica y la gonadal en el hombre testicular. La gonadal en la mujer ovárica, la gonadal en el hombre testicular. No es la uterina, es la ovárica. Bien. Y por último, unas ramas que yo no puedo dibujar porque están en la cara posterior de la aorta, que son las arterias lumbares. Entonces, llegamos a la parte terminal de la aorta, ¿sí? En la cual tenemos tres ramitas terminales. Las arterias ilíacas primitivas, derecha e izquierda, y una arteria que en realidad nace en la cara posterior de la aorta y que desciende por la cara anterior del sacro, que se llama arteria sacra media. Sacra media. Entonces, vamos a ver si se puede ver el verde. El verde son las ramas terminales de la aorta torácica. Miren lo que digo. Aorta abdominal. ¿Se puede ver? Sí, se ve perfecto.
Entonces, repasamos. Primera rama colateral de la aorta abdominal, frénica inferior, hacia el lateral. Segunda, tronco celíaco, hacia anterior. Se divide en tal. Tercera, capsular media, hacia el lateral. Cuarta, mesentérica superior, hacia anterior. Quinta, renal, hacia lateral. Sexta, mesentérica inferior, hacia anterior. Séptima, gonadales, hacia el lateral. Y las últimas son las lumbares, que no las puedo dibujar, que salen de la cara posterior. Ramas terminales, ilíaca primitiva izquierda, ilíaca primitiva derecha, arteria sacra media. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos la parte de la irrigación arterial. Vamos a hablar ahora de la parte venosa, ¿sí? Acá hay algo que es muy importante, ¿sí? En la parte venosa, y que es que no tenemos un tronco común, sino que tenemos dos sistemas, el sistema de la vena cava y el sistema de la vena porta, porque son dos sistemas venosos, ¿sí? Hay venas, ¿se acuerdan que al lado de cada arteria nosotros tenemos las venas homónimas, el mismo nombre? Bueno, hay algunas que van a ir para el sistema porta y hay otras que van a ir para el sistema cava. Entonces vamos a dibujar ambos sistemas, ¿sí? Dejamos el páncreas y el estómago. El páncreas, la parte intestinal, y nos vamos a los dos sistemas. ¿Qué pasa con la vena porta? Nosotros sabemos que la vena porta es una vena que le otorga el 70% de la sangre al hígado. El restante 30% se lo otorga la arteria hepática propia. ¿Se acuerdan cuando vimos segmentación broncopulmonar? Que hablamos de la definición de un segmento. ¿Qué es? ¿Cómo definirían ustedes segmento? Un segmento. Un segmento es una porción de un parénquima, por ejemplo, sea pulmonar o sea hepático, que tiene independencia nutricia y funcional. Es decir, que le va a llegar, por un lado, la parte nutricional, la sangre con oxígeno y con glucosa para que la célula pueda actuar, sea un hepatocito, por ejemplo. Y por otro lado, la parte funcional, que va a estar dada por la sangre que le llega con los nutrientes que tiene que metabolizar, los fármacos que tiene que metabolizar, ¿sí? Como también los conductillos hepáticos, que van a ser los que mandan la bilis hacia los conductos hepáticos. Esa es la parte funcional. La vena porta le otorga la sangre funcional. La arteria hepática propia, la nutricional. ¿Cómo se forma la vena porta? Si le tiene que llegar nutrientes. ¿De dónde llegan nutrientes? Si yo me como un pato a la naranja, ¿de dónde llegan los nutrientes? Del tubo digestivo, ¿sí? Del estómago, del intestino, del colon, ¿sí? Del tubo digestivo. Bueno, entonces tenemos que sacar la sangre, llevar la sangre venosa del tubo digestivo hacia la vena porta. Entonces, la vena porta está formada por detrás de la cabeza del páncreas, que no voy a dibujar por una cuestión de no hacer mucho lío. Bien, la vena porta está formada por la anastomosis de la vena mesaraica mayor o mesentérica superior, que es esta de acá. Vamos a ponerle mesaraica mayor, ¿sí? Más un pequeño, pero muy pequeño tronquito que se llama tronco mesaraico esplénico. Tronco mesaraico esplénico. Por lógica, el tronco mesaraico esplénico se forma ¿por quién? Sí, por la anastomosis de la mesaraica menor o vena mesentérica inferior,
y la vena esplénica o vena esplénica. Mesaraica menor, vena esplénica. Esta es la base. Esta es la base. ¿Por qué digo la base? La vena mesaraica menor trae sangre con nutrientes del colon sigmoide, colon descendente, parte del colon transverso, ¿sí? La mesaraica mayor del colon transverso, del colon ascendente, del ciego, ¿sí? Trae ciertos nutrientes. Otros nutrientes los trae la mesaraica mayor provenientes de las asas yeyuniliares, ¿sí? Esto es importante porque saber que en el intestino no se absorbe a lo largo de todo el intestino todos los nutrientes de manera anárquica o azarosa. No, está todo ordenado. Hay nutrientes que se absorben a nivel del intestino delgado, nutrientes que se absorben a nivel del colon. Por ejemplo, los líquidos se absorben a nivel del colon, más otros nutrientes también, ¿sí? El agua de los alimentos se absorbe a nivel del colon. Hay nutrientes como por ejemplo el calcio que se absorbe a nivel del intestino delgado, etc. ¿Bien? Pero también del estómago se absorbe y van hacia la vena esplénica y también hacia la vena porta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había una rama colateral de la gástrica izquierda que se llamaba cardioesófago-tuberositaria anterior y de la esplénica, la cardioesófago-tuberositaria posterior? Al lado de cada vena, al lado de cada arteria están las venas homónimas. Bueno, acá tenemos ramitas de las venas gástricas derechas, izquierdas, ramitas de las venas gástricas derechas, y acá tenemos sangre que proviene de las venas esofágicas inferiores. Recuerden eso. Las venas esofágicas inferiores llevan la sangre venosa, entonces, ¿hacia dónde? Hacia la vena porta. Ojo, que las venas esofágicas medias y las superiores llevan mayoritariamente por lejos la sangre hacia la vena ácigos. Y la vena ácigos hacia la vena cava superior. ¿Se acuerdan el callado de la vena ácigos que drenaba en la vena cava superior? Bueno, es decir que las venas esofágicas inferiores y superiores llevan la sangre al sistema de la vena cava, en este caso superior, y las venas esofágicas inferiores al sistema de la vena porta. Presten atención, acuérdense de eso, que enseguida vamos a hablar de la anastomosis portocava. Bien, listo. Llegó la sangre a el hígado. El hígado metaboliza, etc. Bien, ¿qué pasa ahora con el sistema de la vena cava? Bien, la vena cava inferior está constituida por la anastomosis de las venas ilíacas. ¿Sí? Las venas ilíacas. La vena cava inferior va a recibir la sangre proveniente de las venas renales. ¿Sí? De las venas mesaraicas, ¿sí? No. Las venas mesaraicas a la vena porta, ¿sí? Las venas renales a la vena cava. Vena renal. En este caso es la renal izquierda y de este lado la renal derecha. ¿Correcto? Si ustedes se dan cuenta, yo hice la renal derecha más corta que la izquierda. ¿Me equivoqué? No. Acá está la aorta. ¿Sí? Un poquito más hacia posterior y hacia la izquierda se relaciona con la aorta. ¿Qué venas me faltaron? Dijimos las mesaraicas, bla, ya quedaron en el sistema porta. Dijimos las renales, me faltan las gonadales, las venas gonadales. La vena gonadal izquierda va a drenar en la vena renal izquierda. La vena gonadal izquierda. Ovárica izquierda o testicular izquierda.
mientras que la vena gonadal derecha drena directamente en la vena cava. ¿Sí? En la vena cava. Eso es un dato importante. ¿Por qué es un dato importante? Hay una patología en el varón que es bastante frecuente, que si no se trata puede ser grave porque nos puede generar la infertilidad, ¿sí? Que es la varicocele. La varicocele es la dilatación, son varices, de las venas testiculares. ¿Se acuerdan? Como toda varice es la dilatación de una vena y se acumula la sangre ahí. ¿Sí? ¿Por qué se acumula? Porque le cuesta subir. ¿Dónde se producen mayor cantidad de varices? ¿En los miembros superiores o en los inferiores? La respuesta es obvia, en los miembros inferiores. ¿Sí? Bueno, en el testículo, las varices de las venas testiculares, que se llama varicocele, se produce en un 90% en el testículo izquierdo. Y eso tiene un porqué. Le cuesta más la sangre ascender hacia la vena renal izquierda que en el testículo izquierdo, que llegar a la vena cava inferior por parte de la testicular derecha. Si ustedes tienen que subir una escalera totalmente vertical hasta, no sé, el tanque de agua, ¿sí? Para arreglarlo, que mide 50 metros, van a cansarse más que si tienen que subir en una escalera caracol o en una escalera oblicua, ¿sí? Ahí hay una explicación. Tengo que hacer más fuerza si tengo que subir verticalmente. Al subir verticalmente, tengo que hacer más fuerza que oblicuamente. Primer obstáculo. Segundo obstáculo. Cuando llego a la vena renal izquierda, tengo un ángulo de entrada de 50 grados, con lo cual se genera una pequeña turbulencia que obstruye o dificulta, mejor dicho, un poco más el ingreso a la vena renal izquierda. Distinto es en la vena renal derecha, en la vena gonadal derecha, porque llega directamente con una curva muy amplia. El mismo sistema, lo mismo que ocurre en una carrera de autos de carrera, valga la redundancia. Si yo tengo una curva abierta, la voy a tomar a mayor velocidad. Si tengo una curva cerrada, tengo que frenar. ¿Sí? Bien. Segundo obstáculo, que dificulta el drenaje hacia la vena cava inferior. Tercer y último obstáculo, tengo algo que se llama compás aortomesentérico. Un compás es un compás, esos que se pincha, se clava una punta en el papel y con la otra se traza todo una circunferencia. Bueno, un compás. ¿Dónde estaba la aorta? ¿De este lado o de este lado? De este lado. Vamos a dibujar la aorta con negro. La aorta está un poquito más hacia posterior. Y da origen a las arterias ilíacas. ¿Bien? Perfecto. Hay una rama de la aorta que se llama mesentérica superior. La mesentérica superior viene por acá, por arriba de la vena renal izquierda. ¿Existen variantes anatómicas que la vena renal izquierda vaya por abajo de la aorta? Son muy raras, pero existen. De hecho, acá en el Laboratorio de Anatomía de Buenos Aires hay un preparado así. Bueno, fíjense, entre la mesentérica superior y la aorta está pasando la vena renal izquierda. La vena renal izquierda tiene paredes más finas que las arterias, con lo cual estaría, entre comillas, colapsada, apretujada parcialmente por las paredes de la aorta y de la mesentérica superior. Tercer obstáculo. Subo, le cuesta subir. Ángulo de 90 grados, le cuesta doblar. A compás aorta mesentérico, le cuesta pasar. Aumenta la presión acá, varicocele en el testículo izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué les nombro esto? ¿Me interesa que conozcan la patología? No. Por ahora, para nada. Eso lo van a ver más adelante. Pero cuando vean esa patología van a saber que solamente se da por causa anatómica. Y es esta. Bueno, entonces vimos el sistema de la vena cava, vimos el sistema de la vena porta.
Pero yo también les dije que les iba a mencionar un concepto que es el de la anastomosis por Tokawa. ¿Qué es eso? Y vuelvo un poquito a lo patológico, pero recuerden, no me interesa la patología. Yo quiero que veamos que algunas patologías podemos explicar, digamos, los efectos por la anatomía normal. Y tenemos lo siguiente. Imaginemos, y solo imaginemos, que tenemos una enfermedad del hígado que hace que se obstruya parcialmente, sea mucho o poco, el ingreso de la sangre por la vena porta. Supongamos una cirrosis, ¿sí? Que es una enfermedad del hígado, entre sus causas está el alcoholismo, pero puede ser por otras cosas. Bien, si la sangre no puede llegar cómodamente al hígado, ¿qué pasa con la sangre en la vena porta? Se acumula. Entonces se va acumulando en todos los sectores de la vena porta, ¿sí? Si se acumula y no puede pasar, tiene que pasar por algún otro lado. Fíjense, ¿se acuerdan la conexión? Esta, entre las venas esofágicas medias e inferiores hay conexión. Si bien las inferiores llevan hacia la vena porta y las medias hacia la vena cava superior por medio del ácidos, en este caso se da vuelta el circuito. Eso se llama anastomosis por Tokawa. Es una de las 4 anastomosis por Tokawa existentes. Voy a mencionar 2 como ejemplo únicamente por una cuestión de tiempo, ¿sí? Una es la anastomosis por Tokawa a nivel de las venas esofágicas inferiores. Otra que ya vimos es a nivel de las arterias hemorroidales. Hemorroidal superior. ¿Por qué es esto? Porque ocurre lo siguiente, ¿sí? ¿Se ve si dibujo acá? Sí. Bien, tenemos lo siguiente. El recto está irrigado por tres arterias. Arteria rectal superior, media e inferior. Las 3 vienen de lugares distintos, ¿sí? La arteria rectal superior viene de ¿dónde? Arteria. ¿Viene de dónde? Arteria mesentérica inferior. La arteria rectal media viene de ¿dónde? De la hipogástrica, también conocida como ilíaca interna. Hipogástrica o ilíaca interna. Y la inferior viene de ¿dónde? De la pudenda interna. Repito, la rectal superior de la mesentérica inferior. La rectal media de la hipogástrica o ilíaca interna. La rectal inferior de la pudenda interna. La pudenda interna es la rama de la hipogástrica, pero no importa, acuérdense de eso. ¿Por qué es importante? Al lado de cada arteria tenemos las venas. Entonces, las venas rectales superiores o hemorroidales superiores van a drenar ¿en dónde? En la mesentérica inferior o mesenterica menor. Las venas rectal inferior, media, ¿a dónde va a drenar? Vena ilíaca interna. Y las venas inferiores, rectal inferior, ¿en dónde? En las venas pudendas. ¿Sí? Las venas pudendas, ¿dónde drenaban? En la vena ilíaca interna. Las venas ilíacas, ¿qué iban a formar? La vena cava. Entonces, se acumula sangre porque hay un problema en el hígado. Se acumula. Entonces, en vez de que la rectal mande sangre hacia la vena porta, lo manda hacia la vena cava. ¿Sí? Otra anastomosis por Tokawa. Y después hay otras más que no vamos a entrar en detalle ahora porque son más superficiales, ¿no? Un poco más superficiales. Que son las umbilicales y las peritoneales. Y la umbilical. Que eso se los dejo para que lo lean en sus casas, porque realmente, como verán, es muy interesante esto, ¿sí? La verdad que yo por ahí hablo con pasión porque realmente es un tema lindo, es un tema interesante. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que vimos hoy?
sistema venoso. Perdón, con pasador, no, está bien, lo vimos bien. Sistema venoso de la vena cava, de la vena porta, y con lo que quiero que se queden es también con la parte arterial. ¿Sí? Con eso vimos muchas estructuras de abdomen, porque hablamos del estómago, hablamos de las precavidades de los epiplones, hablamos de la vesícula biliar, del hígado, ¿sí? Por hoy va a bastar. Nosotros con la gente de Santo Tomé nos vamos a estar viendo a mediados de noviembre, donde voy a estar acompañando a su equipo docente a tomar exámenes recuperatorios, ¿sí? Así que bueno, con todos los que hayan visto estas clases, espero que las hayan no solo disfrutado, o mejor dicho, no solo servido, sino que también disfrutado, ¿sí? Nos vemos.